Buenas noches, a continuación vamos a ver el trabajo final de la materia Estructura de Datos de la UCN. Para el equipo de trabajo Jorge Rojas Baos, Andrés Mauricio David García, Juan Camilo Restrepo y Vianes Caterina Restrepo. Vamos a comenzar explicando que tenemos varias librerías que se van a utilizar, como la IOStream, que es la común para utilizar las entradas y las salidas, y las demás, la FSTrim, la CST-Deliv, el SStream, que son para la manipulación de archivos, gestión de memoria y almacenamiento también de la memoria. Vamos a utilizar punteros y demás, entonces necesitamos estas librerías y la biblioteca lo que nos suministra. También utilizamos los términos .h que nos describen la interfaz de la terminal a nivel global para controlar los puertos, y el unistd.h que nos proporciona acceso a la proxy del sistema operativo de la API. Acá tenemos una definición fuerte del clean screen, el clear, que nos permite borrar el contenido de la pantalla. Y también tenemos acá la librería de Conio para las demás entradas y salidas que vamos a utilizar. Damos inicio entonces con el User Namespace std para iniciar como el código, y tenemos entonces aquí la definición de los datos de los contactos, que es el algoritmo que estamos utilizando para este trabajo. En esta clase, que la vamos a llamar contacto, vamos a definir los datos que vamos a utilizar. Entonces el alias es el que va a corresponder al nombre, y el resto pues su nombre tiene una declaración clara: teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico. Hacemos el constructor de la clase y un prototipo de la clase. De esta manera validamos si el contacto pasa por la referencia como parámetro, es el mismo, y tiene el mismo alias. Y a este punto entonces iniciamos con un ciclo booleano para conocer las funciones que vamos a utilizar. Entonces tenemos acá el booleano con el contacto. Acá lo definimos cada uno de los datos y pasamos por medio de referencia el parámetro, y es indiferente y no tiene el mismo alias. Aquí pasamos entonces, él entra, como lo decíamos anteriormente, en el ciclo, ¿cierto? Si es igual, si es diferente, para saber si el alias o el nombre pues de la persona del contacto va cambiando. Esta función regresa un puntero a un objeto de la clase de contacto si el contacto que se pasa como parámetro es diferente y si sobrescribe entonces los valores. Bueno, en este punto se valida que el contacto ingresado y la constante si ya está creado. Si es diferente a los contactos que ya existen, entonces empieza a asignar con el puntero los datos del contacto que vimos, ¿cierto? Hace aquí la asignación. Aquí entonces retorna la asignación que se hizo. Aquí declaramos una plantilla para no definir los registros de las funciones, sino para que ya podamos reutilizar, que es la idea. Nos sirve para además aceptar cualquier tipo de entrada aquí en este template, ¿cierto? Para esto es lo que nos sirve, para que podamos movernos en los diferentes tipos de entrada. Comenzamos entonces con la declaración del árbol binario, y se define la forma de cómo se van a ingresar los datos, ¿cierto? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Y definimos también los datos de la clase como privados. Entonces hacemos la definición del puntero izquierdo y la definición del puntero derecho.
Acá definimos el campo que vamos a utilizar y vamos a almacenar en este arreglo dependiendo de lo que vamos ingresando, ¿cierto? Si es menor que la raíz, entonces ya sabemos que es por el izquierdo, como lo vimos en árboles, y si es mayor, por el lado derecho. Por este árbol no tiene hijos, entonces inicializamos en null cada uno de los lados del árbol y ponemos el dato que queremos poner, que queremos indicar, perdón. Listo. Y vengo a hacer la explicación de la parte de la actividad final de estructuras de datos. Entonces vamos a dar inicio con el video, ¿listo? Ok, en esta parte declaramos toda clase pública. Para que no sean modificadas, en esta estamos declarando el método insertar, el método buscar y el método eliminar, ya sea en preorden y orden o postorden. Luego de haberlas declarado, declaramos las variables, las cuales podemos almacenar los datos en un archivo. Esto nos quiere decir que aquí creamos el método pause screen, que nos permite pausar la pantalla, el método read screen para leer los tipos de variables char. Este nos permite leer los enteros y el que nos permite delimitar cada uno de los datos. Luego creamos un archivo de .tbc en el cual es aquí donde definimos la ruta de todos los datos que se guardan al momento de la ejecución del programa. Luego pasamos al my principal, donde podemos ver el árbol binario llamado contacto junto con sus variables datum contacto para un campo de 255. También podemos ver un ciclo mientras la condición dice que lea un campo en el cual podemos ver los contactos en la asignación de las variables en archivo. Y aquí este comando que nos permite llamar la función, leer archivo, y aquí podemos ver el número de teléfono, el cual es asignado nuevamente y nos permite llamar el archivo, luego nos permite dar el teléfono móvil y nuevamente nos permite llamar el archivo y el correo electrónico. Es decir, que aquí se dieron todos los campos que hacen parte del proyecto de contactos, como son teléfono fijo, teléfono móvil y correo electrónico, el alias o el nombre de la persona. Luego se cierra el archivo, dice hacer, va a hacer, pero antes de eso falta una línea con este comando y nos limpia la pantalla. Entonces nos va a mostrar un menú donde podemos ver el menú que está compuesta con altas, consultas, actualizaciones, bajas, listar y salir. Este será el menú en el cual vamos a usar este comando g, que es el que nos va a permitir elegir la opción y luego de que esa sea la opción elegida, creamos un ciclo while, el cual nos va a permitir escoger entre el 1 y el 8. Luego que se escoja nos va a permitir ejecutar la opción. Entonces dice aquí, la condicional sin raíz igual a vacío y opciones diferentes de 1 y 8 va a cerrar el ciclo. Luego nos va a mandar un mensaje en pantalla y va a decir que no hay registro. Y con la opción continuar. Para la opción 5 dice que de lo contrario, si la condición es menor que 5, va a pedir que ingrese el alias del contacto. Llama a la función leer, va a llamar a la función leer para ingresar el contacto. Luego de eso asignamos todos los datos que hemos buscado en contacto a la variable da, donde vamos a llamar la función buscar y luego aparece la condicional de sí que es diferente a vacío, es porque ya hay información. Saltamos la línea y automáticamente imprimimos en pantalla la variable datum con la función imprimir. Los datos luego podemos ver si la opción es 1, en este caso sería altas, va a decir que el registro ya existe porque el registro aparece en memoria guardada y si no, el registro no fue encontrado. Esto para la opción buscar. Si aparece el nombre que está en memoria, va a mandar el primero, si no va a decir que no lo encontró y así mismo podemos ver que se forman unos case
para teléfono, para el correo y para el teléfono móvil. Cuando aparece que el registro no encontrado y luego podemos llamar las diferentes funciones, en este caso aquí llamamos la función insertar, cuyo mensajecito ha sido exitoso, es que el registro agregado, que el registro quedó agregado correctamente. Si la opción es 3 va a permitir la actualización de campos, es decir, va a modificar el contacto y es el momento en que podemos cambiar cualquier dato de ese alias y aquí nos aparece una subopción donde dice que seleccione el número de campos a modificar, llama a la función leer y le asigna una subopción de 1 a 3. Si no, nos va a decir que la opción es incorrecta y mientras se cumpla la condicional para el teléfono fijo, va a ingresar el teléfono fijo para la opción teléfono móvil y va a ingresar el teléfono móvil todo mediante la función leer. Luego aparece un mensaje donde dice que el registro ha sido actualizado correctamente. Para el case 4 es donde tenemos la opción de usar el método remove, que es el que nos va a permitir eliminar cualquier dato del archivo. Entonces podemos decir que al ejecutar el código, al ejecutar el número 4, vamos a eliminar un archivo, vamos a mostrar el mensaje ha sido borrado correctamente. Para el 5 nos va a mostrar de manera de preorden en total de los registros o si lo queremos en orden o postorden. Cualquiera que sea el recorrido que nosotros elijamos, asimismo nos lo va a mostrar la cantidad de registros que hay en el sistema. Aquí la condicional en la que va a evaluar el número ingresado, que es diferente de 8, en el cual finaliza el ciclo mediante el pause screen. En el cual presionar cualquier tecla y va a pasar automáticamente al siguiente proceso. Va a pasar al siguiente proceso y aquí es donde OutScript en donde nos va a imprimir la salida del archivo declarada en .page y ya teniendo esto podemos ver nuestro árbol binario imprimido en el método de iOrder, por lo que al finalizar tenemos la ejecución del método retornado con un mensaje exitoso. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hola, buenos días. Continuando con la explicación del código, acá utilizamos los templates. eh, la función de árbol binario insertar datos en la agenda. Entonces acá utilizamos el if y el else. Preguntamos si el condicional está vacío. Si está vacío, creamos el primer nodo. Acá de lo contrario, si el condicional está lleno y el dato es menor, se va por el lado izquierdo. En caso contrario, se va por el lado derecho. Acá utilizamos también nuevamente el template y con la función de buscar datos en la agenda. Acá utilizamos la función eliminar datos de la agenda. Entonces acá hacemos todo el recorrido si hay datos o no hay datos. Si no hay datos, pues él no borra nada. Entonces acá está pues como todo el recorrido que él hace para buscar datos de la agenda. Luego utilizamos nuevamente los templates, función binaria del árbol para explorar raíz izquierda derecha. Entonces acá utilizamos la función preorden. Acá utilizamos la función inorden, función binaria del árbol para explorar izquierda, raíz y derecha. Y utilizamos la función posorden. La función posorden es para explorar izquierda, derecha y raíz. Entonces esto acá es todo el tema de ordenamiento de datos. Acá utilizamos la función para imprimir los datos del contacto. Entonces recordemos que las funciones que se le va a mostrar al usuario es alias, teléfono móvil, teléfono fijo, correo electrónico. Y acá tenemos un contador para el incremento, para continuar con la siguiente impresión.
Acá lo que estamos especificando es la función para imprimir en pantalla los datos del contacto. Entonces lo que hicimos acá fue pues como una especie de un archivo que se guardan los datos del contacto y todo lo que estamos digitando en el tema de- del programa. Entonces acá se almacena pues todo tipo de dato que el usuario está digitando. Estas funciones de acá abajo es para el tema de números enteros. Entonces acá tenemos una cantidad de parámetros que el usuario debe digitar. Entonces el usuario no debe pasar de 255 caracteres. Todo este tema de acá es para números enteros. Entonces, esto es como para básicamente el almacenamiento, la lectura, la búsqueda de, de los datos. Acá esta función de acá es para el mensaje que se le va a mostrar al usuario para que no termine pues el programa. Y en la parte de abajo es una macro que es utilizada en el código para sistemas operativos de Linux. Listo, el siguiente compañero va a hacer la explicación de cómo funciona nuestro código y cómo se muestra en pantalla. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a explicar el trabajo final que se llama contactos o agenda telefónica, donde los compañeros anteriormente explicaron el funcionamiento de o cómo está escrito el código y vamos a mirar cómo ejecuta y que esté bueno el programa. Vamos a ingresar 3 registros. Teléfono fijo, un correo, ya los registros fueron ingresados correctamente. Podemos hacer una consulta con ellos. Por ejemplo, vamos a consultar a Juan. Me dice que el teléfono fijo es 34343 y correo Juan arroba. Podemos hacer una actualización, por ejemplo, con Juan. Le damos 3, le decimos que vamos a actualizar el registro Juan y vamos a modificar el teléfono fijo, que es la opción 2. Me dice que con cuál teléfono le ponemos 111 y luego le consultamos a ver cómo quedó. Decimos Juan y nos damos cuenta acá que se modificó el registro. Vamos a listar en preorden, que son los tipos de ordenamiento. En preorden sería, primero muestra la raíz, izquierdo y derecho. Vamos a listarlo. La raíz fue el primero. Entonces mire que aquí sí muestra la raíz. Vamos a listar en orden, que es el 6. Vamos a listar
el 7, que el 7 es posorden, muestra la raíz, y el 5. Muy bien, vemos que los ordenamientos funcionan. Vamos a eliminar uno. Le decimos que vamos a eliminar a Juan. Dice que fue eliminado correctamente. Vamos a listarlo con cualquiera de las opciones, por ejemplo 5, y vemos que ya no aparece acá Juan. Funciona perfectamente el programa.